Es la llave del auto, dejate. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Mi nombre es Diego González, soy founder y general partner de Alina Venture Capital, un fondo de inversión que tiene una tesis sector specific, se llama. Nosotros invertimos únicamente en un vertical que se conoce como Future of Work / HR. Y acá estamos junto a Guido Kuznicki y Alan Spikiel, founders de Lara. Voy a dejar que ellos se presenten, pero antes voy a hacer una breve intro yo. Lara es una plataforma de engagement que permite medir el sentimiento de los empleados dentro de las organizaciones para prevenir los riesgos de renuncia o malestar dentro de los mismos, y que recientemente fue adquirida por Visma, un gigante tech noruego que se dedica justamente a lo que es payroll, invoicing y soluciones de HR en tecnología. La idea de esta charla es hacer un recorrido desde el inicio de Lara, pasando por la construcción de equipos de trabajo, de producto, cómo se hace como para ser atractivo para un grande tech y buscar ese exit que todos los inversores y muchos emprendedores también buscan, sus experiencias en el M&A y qué viene de ahora en más para ellos. Así que Guido, Alan, breve línea de cada uno para presentarse y arrancamos. Arranco yo. ¿Se escucha? ¿Alguien? Sí, perfecto. Bueno, yo soy Guido, fundador y CEO de Lara AI. ¿Qué más tengo que contar? Ya dijiste lo que hacemos, así que... Decilo mejor que yo. Lo mejor, bueno. ¿Qué más mejor que puedo decir que Diego? Somos un SaaS, hicimos un SaaS que es una tecnología, digamos, de uso recurrente para equipos de recursos humanos de empresas medianas y grandes, que buscaba generar cercanía entre los empleados y los empleadores. Y voy con un ejemplo puntual para que se entienda qué hacíamos. Imagínense las tiendas vamos a ir con un cliente nuestro que es Adidas, ¿no? Que tiene cientos de tiendas en todo Argentina, Brasil, Chile, México, y quiere estar cerca de la gente, pero dice, ¿cómo hago para estar en 100 tiendas a la vez? Es inescalable. ¿Cómo hago para darme cuenta cuál tienda tiene gente descontenta? ¿Cómo hago para estar cerca y para responder preguntas frecuentes? No sé, una persona tiene que hacer un cierre de caja y no sabe. Bueno, para eso está Lara. Lara es como ese miembro virtual de recursos humanos que está cerca de cada persona en cada lugarcito que esté, sea una tienda, un centro de distribución o lo que sea. Y básicamente está cerca de los empleados y une a esa relación con las empresas. ¿Aló? Bueno, yo soy Alan Spikiel, cofundador y CTO, así que eso. Bien, me gustaría conocer, aunque la conozco la historia, pero para el público que se renueva, ¿cómo nace Lara? ¿Cómo se conocieron ustedes y cómo nace Lara? A ver, voy yo. Se escucha, ¿no? A ver, ¿cómo nos conocimos? Creo que de toda la vida. Creo que de hecho nuestras mamás trabajaban juntos, nos conocimos en la secundaria, nos hicimos amigos y en la facultad hicimos todo juntas, así que realmente fue una cosa que nos conocemos de toda la vida. Y siempre sabíamos que queríamos hacer algo en conjunto. Siempre desde ese momento, desde la facultad, que empezamos a hacer páginas web y las vendíamos a diferentes comercios a lo largo de todo Cava, podríamos decir. Y al mismo tiempo empezamos a ver cosas y nos interesábamos en el mundo de startup. Siempre sabíamos que queríamos hacer algo. En la mitad cada uno siguió su camino y obviamente cuando creímos que era el momento de juntarnos, empezamos a ver qué. Y creo que ahí fue muy interesante porque empezamos a plantearnos qué es lo que estaba cambiando en el mundo, qué cosa estaba haciendo diferente en ese momento, en este caso en el 2021, que estaba transformando, que fue básicamente la salida del COVID, ¿no? Y empezar a volver a trabajar en un ambiente en el cual antes todos estaban desde su casa y ahora empezaba a haber ese trabajo híbrido, ¿no? que se empezó a hacer mucho más resonante en ese momento. Y dijimos, sobre esa ola, ¿qué podemos estar haciendo, no? Y ahí es donde arrancamos muy fuerte un proceso que se llama Design Thinking, donde estuvimos literalmente entre 3 y 4 meses entrevistando entre 30 y 40 personas de diferentes tipos, diferentes roles, diferentes empresas, para entender qué estaba cambiando realmente en su día a día, ¿no?
Y de todo ese proceso, de todo ese aprendizaje que tuvimos, ahí arrancó Lara. ¿Sí? Básicamente, durante esos 13 meses no sabíamos qué íbamos a hacer, no sabíamos cómo íbamos a solucionar el problema. Solo estábamos aprendiendo qué problemas había. Y creo que eso es algo que estuvo muy bueno porque nos aceleró mucho cuando empezamos. ¿Y en qué momento de todo ese camino, o posterior a eso, cuando ya tenían definido qué era lo que iban a hacer, tuvieron lo que se llaman estas conversaciones difíciles entre los founders, como para decir, bueno, ok, queremos ser una startup VC backable, es decir, levantar capital de inversores, o no? ¿En qué momento lo decidieron y por qué lo decidieron? No, a ver, creo que a esa pregunta, en realidad, cuando estábamos viendo qué íbamos a hacer y cómo íbamos a solucionar los problemas que vimos, nos planteamos una serie de restricciones o una serie de limitaciones que nosotros queríamos hacer y cómo queríamos atacar esos problemas, ¿no? Desde un punto de vista primero más a nivel producto, negocio, que iba a ser un producto que iba a ser SaaS, ¿sí? Que venía de nuestra experiencia previa, que iba a ser un producto que no dependa de la plata para poder operar, o sea, no queríamos contraer deudas para poder operar en el día a día de la operación. Y otra cosa de la que queríamos y que teníamos ganas de hacer era levantar dinero de VCs para poder acelerar mucho nuestro crecimiento y nuestros aprendizajes y poder iterar rápido, ¿no? Entonces, desde ese momento fue una de las restricciones que planteamos, entre comillas, no restricciones, porque obviamente después si no salía podíamos ir por otro lado. Pero sí fue una de las cosas que nos pusimos a ver desde un principio. Una aclaración que es, si estás haciendo una compañía de tecnología es muy difícil hacerlo sin capital. O sea, no digo que es imposible, pero tenés que construir un producto antes de tener revenue, antes de tener facturación. Entonces, si no es con una cierta inversión, sea propia o externos, es muy difícil. Por eso dijimos, vamos a hacer eso. Y también, cuando vimos el mercado, había muchos competidores que tenían guita levantada. Era como, si le vamos a ir a competir a ellos, no podemos, tenemos que ir más, tratar de estar lo más igual posible, ¿no? Así que también vino por ahí. No había mucha opción en nuestra cabeza. ¿Y cómo fue esa experiencia de hacer fundraising dentro de las distintas etapas que tuvieron? O sea, fue zarpada la experiencia, pero ¿en cuál de todos los escenarios? ¿Cuánta plata levantaron? En total levantamos 1.3 millones de capital. Para llegar a ese número, ¿cuánto Sí. tiempo les demoró y cómo hicieron? Bueno, vamos a ir a hablar con este, con aquel, y cómo hicieron para seleccionar también a los inversores. Bueno, acá podemos hablar, de hecho con Alan lo hablamos varias veces, hay una cantidad de aprendizaje de levantar capital infinitas. Nosotros, a modo de resumir, hicimos 3 rondas. Levantamos $200.000 en la primera ronda y después levantamos el resto en la segunda ronda. Después hicimos una tercera que la dejamos por la mitad porque a fin de cuentas vendimos la compañía, pero fueron como 2 grandes rondas, podemos llamarlo, ¿no? La primera que fue con, se le dice como Friends and Family, porque tuvimos todos inversores ángeles que han puesto entre $5.000 a $20.000 cada uno. Y después, digamos que, y une un Venture Capital, que es 500 de la TAM, 500 de la TAM. Y después la segunda ya fue algún que otro angel, pero 5 fondos, de los cuales uno estabas vos. Digamos, de tu mano decidieron invertir en Lara, que fue otra lógica completa, porque el primero fue como, levantamos, o sea, nosotros, el primer cliente lo tuvimos en enero del 2022. Y esta ronda la levantamos, ¿cuándo fue? En octubre del 2021, más o menos. Octubre, noviembre del 2021. O sea, no teníamos un carajo. Perdón, ¿se puede decir un carajo? No teníamos un carajo. O sea, fuimos con una PPT y dijimos, a ver, estos somos nosotros, para que primero nos tienen que comprar a nosotros, ¿no? Esto es lo que tenemos la idea de hacer, porque lo investigamos, eso que contó Alan de investigación de antes de lanzar un producto al mercado, es evaluamos, che, ¿esto a alguien le gusta, le sirve, le aporta valor? Y una PPT comercial de esto es lo que vamos a vender, esto es el mercado más o menos que vemos. Eso fue la primera ronda y ahí la quedó. Y tuvimos suerte que hubo gente que confió en nuestra extremo optimismo, ¿no? Y la segunda ya es otro cuento. Ya teníamos tracción, ya teníamos productos, ya teníamos equipo. Ya teníamos ciertos indicios para decir, ok, esto no es un sueño únicamente, sino que hay cierta validación de que alguien está dispuesto a estos 2 locos a pagarles algo, ¿no? Así que esos fueron como los 2 caminos de levantamiento de capital. Después no sé si querés que ahondemos en algún detalle puntual. No, principalmente en el proceso que llevaron adelante como para decir, bueno, vamos a buscar a estos inversores, vamos a definir tanta plata que queremos levantar, a tal evaluación, y cómo fue esa interacción con los distintos VCs, porque como bien decías, el hecho de hacer una startup tecnológica generalmente te lleva a levantar plata de VCs, y hay mucha gente que no se acerca o por desconocimiento, o por temor,
o porque no tiene las cosas claras. Entonces, más allá de eso, estaría bueno que compartas qué cosas crees vos que sí o sí un emprendedor tiene que tener en claro antes de ir a buscar plata de VC. Las veces que dijimos cómo la cagamos con esto, por no tener en claro lo que habíamos que tener en claro. A ver, una de las cosas que fue increíble para nosotros de darnos cuenta, que teníamos que tener en cuenta es... Voy a empezar una quizá más personal, porque creo que cuando a veces lo hablamos, cada uno tiene una que le pica más. Yo empiezo con una y después se lo paso el micrófono a él, que es entender los economics de un VC. O sea, ¿qué espera el venture capital de vos? A veces es, bueno, voy a levantar capital porque está lindo levantar capital, porque está bueno. Obvio, es divertido ser una compañía con plata de un venture capital. Pero ¿qué retorno quiere el otro? ¿Sabías que si vos le devolvés quizás un 30% en 2 años no le sirve para un carajo y fue una pérdida para el VC? Entonces, entender qué espera, ¿no? Entender hay un concepto que se llama Power Law en el VC, que es, esperan que, si invierten en 20 startups, esperan que 2 le paguen la joda, ¿no? Quizá de las 20, 10 se funden, 8 le retornan el doble o un poquito lo que pusieron y 2 la descosen. Entonces ellos apuntan, cuando te invierten en vos, a que seas uno de esas 2 startups. Entonces, cuando vos decís, bueno, me invierten a mí voy a inventar una evaluación, a 5 millones. Ellos esperan quizás que por lo menos valgas 50. Y hasta que vos no valgas 50, los tipos, el VC no va a hacer un negocio con vos. Entonces, tenés que entender por qué estás cediendo parte de tu compañía y si los incentivos están alineados, que ese es el principal issue que a veces un emprendedor no sabe al principio, ¿no? Después varias más, pero quiero pasar el micrófono. No, y a ver, por ahí asociado a eso también es en qué momento tocarle la puerta a quién, ¿no? O sea, a nosotros nos pasó que empezamos a hablar con fondos que por ahí invertían en la serie A para adelante y claramente estábamos súper offset en cuanto a timing con ellos y era como una cuestión de, ok, pero hablamos después, ¿no? Entonces estábamos perdiendo tiempo sin sentido o no tenía... Sabíamos que no tenía futuro con esa cosa y al mismo tiempo también obviamente perdíamos una intro que a futuro la podíamos haber hecho de la misma manera, pero ahora ya estamos llegando como en una segunda intro, ¿no? A ver, creo que asociado también a todo esto es también entender qué ronda van a estar yendo a buscar. También nos pasó que al principio queríamos levantar poco dinero. Decíamos, no levantemos demasiado, no levantemos solo lo que nos sirva para ir a la siguiente ronda. Y ponerle que fuimos a hablar con un fondo muy grande de México y nos dijo, no, chicos, yo esto no los pongo. Yo a partir del palo, 2 palos para arriba de ronda, si quieren yo entro, ¿no? Entonces era como entender qué tipo de ronda vamos a estar haciendo y con quiénes tenemos que estar jugando esa ronda también, ¿no? Creo que es muy importante eso, entender los tickets promedio que invierten, entender en qué momento están invirtiendo y obviamente está todo asociado a lo que decía Guido antes, ¿no? O sea, cada fondo tiene su tesis y a su vez esa tesis está correspondida con esta regla, con esta cuestión de la probabilidad de éxito de cada una de esas startups, ¿no? Y a su vez de cuánto dinero levantó ese fondo antes también. Estamos bien, estamos bien. Ok, levantaron la ronda, la cerraron, plata en banco, ¿y ahora qué? No, igual pará, si querés antes de eso, una última cosita y antes de pasar, creo que es un proceso también muy frustrante de alguna manera, ¿no? Estar levantando la ronda, porque para llegar a que 5 fondos digan que sí, tuvimos un Excel de 100 fondos a los que le tocamos la puerta, dentro de eso están los que les tocamos mal la puerta también, ¿no? Pero fueron un porcentaje muy, muy pequeño comparado con el 100%. Entonces, fue un proceso muy desgastante de varios meses donde estuvimos en el día a día hablando con los fondos, haciendo un pipeline, si quieren, comercial, pero un pipeline a nivel de fondos para poder entender quiénes son los que van a estar interesados, de los interesados haciendo un seguimiento para ver si podían convertir en ese ticket de inversión, ¿no? Entonces, fue un trabajo que fue 100% de estar metido ahí y siempre lo que pasa es que recibís 1.000 millones de nos. Entonces, también es muy frustrante ese proceso y de hecho creíamos que en el momento, creo que fueron 2 semanas antes de que cerremos la ronda completa, todavía no teníamos confirmado casi, creo que teníamos el 30-40% de la ronda confirmada nada más, ¿no? Entonces era muy difícil saber si lo íbamos a hacer bien, si lo íbamos a hacer mal, ¿no? Obviamente que cuando nos confirmaron ya el 100%, dijimos, bueno, pará, ahora volvamos a ejecutar, volvamos a el negocio. Pero fue mucho desenfoque y creo que algo que hicimos bien es que Guido en este caso estuvo metido en el 100% en la ronda, fue su trabajo 100% durante 3 meses. ¿Sí? No hizo otra cosa casi que eso, no vendía comercialmente a nadie, no
no hacía nada. Y después con Suba nos encargábamos de la operación, ¿no? Yo estuve metido en las calls ya avanzadas, ¿no? Si quieren, en el pipeline avanzado a nivel VC. Y eso creo que estuvo bueno. Está muy bien lo que decís y tiene relación con esta estadística que hay, que los fondos invertimos solo en el 1% de las startups o de las oportunidades de inversión que evaluamos. Y bueno, les fue bastante bien entonces, porque si tuvieron 5, hicieron un poquito más, pero tiene relación con eso. Entonces, levantamos la guita, listo, felicidad. ¿Cuánto te duró la alegría de haber levantado la ronda? Es una buena pregunta. Creo que igual con Guido somos moderados, podríamos decir. En los momentos más arriba estamos más tranquilos y en los momentos más abajo estamos más para arriba, ¿no? Entonces creo que nunca le vimos esa cosa de decir, somos unos grosos por haber levantado un palo, que esto, que lo... La verdad que sabíamos que era parte del laburo y el laburo se venía después de eso, ¿no? Entonces creo que siempre nunca estuvimos súper contentos, creo que nunca estuvimos diciendo somos los grosos. Pero sí, nada, creo que cuando llegó la ronda ya sabíamos cómo ejecutarla, ya teníamos pensado a quiénes íbamos a contratar, cómo íbamos a empezar a escalar el equipo, cómo íbamos a usar esa guita para también empezar a vender más y mejor con respecto al pipeline que estábamos viendo para adelante. Entonces empezamos a ejecutar, ¿sí? Creo que, no sé si quieres agregar algo más vos. No, te acaparás el micrófono, terrible. Escúchame, ¿cuánto tardaron antes de empezar a pagarse un sueldo? Hoy de nuevo, no lo vi. Faltan 15, listo. Rápido, Alan. Rápido. No, a ver, nosotros, digo, para dar un poquito de contexto, estamos laburando en relación de dependencia. Por algunas cuestiones internas cada uno nos tuvimos que quedar hasta cierto mes, pero agosto 2021 él se fue de su laburo, yo en septiembre de 2021. Nosotros laburamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre sin cobrar un sueldo. Y en enero dijimos, che, ya habíamos levantado, pero así somos muy pushy a nosotros mismos, dijimos, hasta que no tenemos un cliente activo no nos pagamos un peso. También con el privilegio de poder decir, teníamos cierto ahorro de antes que podíamos mantenernos. Y a partir de enero nos pagamos un sueldo mínimo, o sea, todavía yo tenía que poner un poco más de guita por mes en los gastos que tenía, pero era como que no sea tan duro el costo ese, ¿no? Pero dijimos, bueno, ya tuvimos el primer cliente. Y todo ese año, en realidad, mentira, 6 meses de ese año nos pagamos nada, literalmente la nada misma. Y después, cuando levantamos la otra ronda, dijimos, bueno, ahora pongámonos un sueldo no de mercado, pero por lo menos no dejemos de vivir de ahorros, ¿no? Pero bueno, es muy subjetivo a la realidad de cada... Sí, por supuesto. Ok, bueno, levantaron la ronda, empezaron a crecer, tanto en equipo, se regionalizaron porque empezaron a captar clientes de otros países, empezaron a crecer, seguían creciendo, todo bien, hasta que llegó un momento en donde dicen, bueno, ¿y ahora qué, no? Y en ese ahora qué, ¿cómo fue el acercamiento hacia este gran tech como Visma que los adquirió y cómo pasaron el proceso de M&A? A ver, algo interesante que una vez que se concretó la venta de la compañía, nos sentamos con Alan y dijimos, bueno, hicimos una especie de post-mortem, pero no mortem porque no nos fue mal, pero como con qué la cagamos, ¿no? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Y con qué hicimos bien. Y una de las cosas que nosotros destacamos de nuestro proceso fue de que nosotros a Visma lo conocimos a nuestro mes 5 de iniciar la compañía. No pensamos vender la compañía en ese momento bajo ningún concepto. Sabíamos que nos faltaban añares de tiempo para hacer un proceso de M&A, pero lo conocíamos y nos fueron viendo nuestro crecimiento. Era como, vieron qué hacíamos, cómo crecimos el equipo, cómo escalamos la tecnología, cómo subimos el revenue. O sea, por suerte nuestra curva de revenue fue como exponencial. Y cuando llegó el momento de evaluar la transacción, de que nos compren, ellos ya tenían 2 años de historia conociéndonos a nosotros, ¿no? Un poco más en realidad. Bueno, estos pibes son buena gente, ejecutan bien, tengo gente de por medio, tuvimos varias reuniones, así que un aprendizaje que tuvimos fue, no es que tenés que estar saliendo a vender la compañía todo el tiempo, pero sí ir identificando del momento cero quién eventualmente puede ser ese potencial comprador mío, ¿no? En mi caso, bueno, mi compañía anterior en HeroLens era alguien inesperado, no me quiero meter en el detalle de HeroLens, pero fue una compañía anterior en la cual yo trabajaba que de pronto vino una compañía israelí y dijo, ustedes, y nosotros no sabíamos casi que existían ellos, y viceversa.
Y acá fue, fue mucho más suerte eso, ¿no? Más aleatorio. Acá fue bastante construida la relación y creo que fue algo que gestionamos bien. Entonces, vos recomendarías que si tu meta como emprendedor es ser una startup VC backable, eventualmente hacer el exit, empezar a conocer a los jugadores que te pueden llegar a comprar Sí, early on o sí, más pero no avanzado? solamente alguna cuestión de éxito. O sea, en un momento nosotros lo que queríamos es que revenda Lara. Entonces es conocer a todos los players de la industria para ver qué sinergias puede haber. Eventualmente uno de esos puede terminar siendo tu comprador, pero ¿cuánto? O sea, a ver, también es algo que naturalmente si vos vas creciendo se te va a ir dando. Porque va a hacer más ruido en una industria, van a querer saber más de vos, te vas a juntar con los distintos fundadores o directores, directoras de las compañías esas, se va a ir dando. Pero tiene que ser un laburo proactivo, ¿no? Y digamos que llegaron al punto que muchos emprendedores quieren llegar y casi nadie llega, que es a vender la compañía. Pero tal vez muchos no saben que el proceso de M&A es muy jodido, es muy difícil, genera mucha ansiedad, tensión y demás. ¿Cómo lo pasaron ustedes? Qué buena pregunta. Yo sé porque hablábamos seguido, pero Sí. ¿cómo lo pasaron ustedes? Fue una gran montaña rusa, la verdad. O sea, por momentos estábamos entregando información, entonces creo que estábamos con demasiado foco en eso, entonces no había problemas de pensar si iba a ir bien, iba a ir mal, que esto y que lo otro, y es mucha información que hay que entregar y hay que abrir, así que no se me pueden dar una idea del tiempo que consume eso. Pero después ya empieza la parte de la negociación por ahí, ¿no? De alguna manera. Entonces es bastante duro, ¿no? Porque al mismo tiempo vos querés asegurarte que todo esté bien para después, que te quedes bien vos, que se quede bien tu gente, y al mismo tiempo la otra empresa también quiere lo mismo, pero al mismo tiempo obviamente tienen otros intereses, ¿no? A nivel económicos, ¿no? De ellos van a querer siempre gastar lo menos posible y nosotros vamos a querer que paguen lo máximo posible, ¿no? Entonces dentro de todo ese combo hay un montón de variables y un montón de cosas para jugar y para subir, para bajar, te doy esto pero me sacás esto, y todo eso es una constante negociación, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros tenemos de alguna manera la soga al cuello de que esta conversación para nosotros no puede ser lo más infinito, lo más largo posible en el mundo, porque nosotros al mismo tiempo tenemos que seguir operando, tenemos que seguir laburando, tenemos que seguir pagando los sueldos, ¿no? Dentro de nuestro lado. Entonces hubo momentos que se dilataron y que nos costó mucho en ese momento. Hubo momentos que tuvimos que tener conversaciones y avanzar con todo eso, pero al mismo tiempo, por suerte a nosotros nos tocó del otro lado una empresa que sabe hacer las cosas. Visma compra 30 compañías por año, ya compraron 10 en Latinoamérica y van a comprar muchísimas más acá. Entonces era gente que ya sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces también nos acompañaron mucho durante todo ese proceso. Y la verdad que, si bien fue duro, la verdad que lo manejamos bastante bien. ¿Y cómo fue la comunicación con los inversores de ustedes de que iban a vender la compañía? A ver, esto es interesante porque depende de cada inversor. Algunos estaban chochos porque emitieron al principio guita, es como, che, qué bueno, es algo buen interés. Con otros era como, mirá, la verdad es que vos apostaste por nosotros, ¿no? No es que perdiste la plata, porque te la vamos a devolver, pero no fue un gran negocio para vos, porque vos esperabas que nosotros estemos en la luna, lo que dije al principio, el VC espera que la saques del estadio a veces. La realidad es que depende la charla, depende de cada caso. Vamos a hablar del nuestro. Nosotros vimos, a ver, cuando hablamos con el inversor le explicamos, porque no es que nosotros dijimos, nos ofrecieron un poquito de guita y aflojamos y a la primera de cambio nos llevamos guita al bolsillo, es sorry, la dejo acá. No, nosotros había una explicación que cuando la explicamos hizo mucho sentido, tanto obviamente a nosotros como a nuestros inversores, de por qué estamos aceptando la oferta de venta, ¿no? Y era que, a ver, no me quiero ir muy técnico de la industria, pero nosotros estamos viendo que en Latinoamérica había una consolidación, o sea, empezaron a haber players dentro de nuestra industria, que es HR Tech, tecnología en recursos humanos, que tenían decenas de millones de inversión, que estaban creciendo a pasos agigantados, y nosotros dijimos, y que estaban hace 5 o 10 años más que nosotros. Entonces, vamos a meternos un ring a pelear con boxeadores que tienen más fuerza y más experiencia que nosotros, es probable que nos caguen a palos. Entonces dijimos, podemos meternos ahí, pero corremos con una desventaja, ¿no? Y la segunda fue que tampoco nosotros
veíamos que, digamos que para algunos inversores lleguemos a hacer eso tan grande, una cuestión de tamaño de mercado. O sea, ¿qué tan grande, y acá viene una cuestión de benchmark, ¿no? Pero ¿qué tan grande puede ser una compañía de SaaS en Latinoamérica de HR Tech, ¿no? Después viene un análisis más profundo, pero también muchos inversores a veces que quieren hacer esa compañía gigantesca, te miran el TAM, que es el tamaño de mercado, y dicen, che, podés hacer un par más de millones de facturación anual, pero quizás no vas a hacer eso que yo espero, ¿no? Entonces, todo este conjunto, cuando hablamos con los inversores, todos, la verdad es que estábamos medio asustados al principio, che, ¿qué nos van a decir, no? Y fue como todos, chicos, tiene todo el sentido del mundo lo que nos dicen, los apoyamos, vamos para adelante. Y también nos habla un poquito, no nos quiero tirar laureles a nosotros, pero digo, elegimos bien los inversores porque a fin de cuentas son las personas que en los momentos estos difíciles se te pueden poner, iba a decir poner del orto y lo dije, pero y quizás tenés un problema y por suerte fueron todos en buenos términos. Siempre se dice que la relación con un inversor dura más que un matrimonio y es real, es así, además estadísticamente hablando, ¿no? De hecho, si vos estás casado y te querés divorciar, te divorciás y listo. Pero si vos invertís o sos invertido por un inversor, si el inversor no quiere salir, no sale, ¿no? Entonces, generalmente duran más. Pero bueno, ¿y qué les depara de ahora en adelante en esta nueva etapa? No, a ver, creo que ahora tenemos una oportunidad gigante porque parte del deal y parte de por qué también accedimos a todo esto es Visma como compañía de HR, no más, porque también tiene un montón de otros productos, pero como compañía de HR son los número uno en Latinoamérica, venden tremendo, tienen muchísimos clientes, es muy amplia la base de clientes instaladas que ya tienen. Entonces, para nosotros es un golazo eso, ¿no? Porque, mal dicho, pero estamos cazando en un zoológico, ¿sí? Entonces, para nosotros estamos 100% enfocados ahí y al mismo tiempo de cómo podemos complementar nuestro producto con las soluciones existentes que ya tiene Visma también, para no tener que crearlas desde cero, ¿sí? Y poder ser ese producto, ese gran all-in-one que por ahí Guido nombraba antes de alguna manera, ¿sí? Para poder salir a competir contra todos y estar de la mano de los más grandes, ¿no? En esto. Cortito y al pie, que nos queda creo que poco tiempo, y tal vez alguien del público quiera hacer alguna pregunta. Para Alan, ¿cuál es un consejo que le puedes dar a alguien que está pensando en levantar capital? Uno cortito. Para mí, y si quieren para no explicar mucho, creo que lo que les dije antes es entender muy bien cuánto quiere levantar y a quién les tiene que ir a tocar la puerta, y a esos los que tienen que ir a tocar la puerta, hacerse un listado de 10 veces más de los que crean que les puede invertir, ¿sí? Cuando tengan eso, empiecen ahí a trabajar sobre cómo lo van a hacer, qué van a contar, qué van a decir y cómo van a proyectar su crecimiento, y vayan con eso. Y para vos, Guido, un consejo de cómo abordar a los inversores. Es decir, ¿qué tener en cuenta antes de ir a hablarles? Bueno, nosotros algo que fuimos aprendiendo, hicimos una listita de preguntas que hay que hacerle a un inversor. A ver, dos conceptos. La primera es mucho FOMO, parece que es todo un análisis científico cuantificado, zaraza, o sea, es todo emocional. Sorry, o sea, sé que eso es el VC, pero hay un par de cosas numéricas que tienen que pasar. El tamaño de mercado... Pero te invertí 2 veces, boludo. Y nos invirtió 2 veces. El tamaño de mercado te tiene que dar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después es una cuestión de te compran a vos o no. ¿Te creen que vos vas a llegar a donde vos decís que vas a llegar? Y pasa por ahí. Entonces después te van a decir muchos nos, y a nosotros nos dieron nos cruzados. Tipo, uno nos dijo no por esto, y el otro dijo no, y contradijo al otro inversor. ¿Y a quién le hago caso? Y la verdad que ninguno de los inversores es experto más que ustedes en lo que estás armando. Así que simplemente es tomarlo como un feedback. No digo que esté mal, digo tomarlo como algo, pero no como la verdad absoluta. Y perdón, ¿puedo decir una cosa más? Pues dijiste que, digamos, antes de ir a un VC, ¿qué tener en cuenta? Preguntale si está, o sea, porque muchos VCs te zarasean de, uy, qué bueno, buenísimo lo que están haciendo. Y después sí, ya está. Nosotros volvimos a México, boludo, levantamos y después te das cuenta que te dijo, me clavó el visto, pero ¿cómo puede ser? Si me dijo, uno no me acuerdo, nos llamó por teléfono en el aeropuerto y nos dijo, chicos, a disposición, lo que necesiten, a nosotros nos encantó lo que hacen, les presentamos gente. Y yo dije, los tenemos comiendo de la mano. Nunca nos invirtieron. Entonces, ojo con eso, porque te dicen una cosa y después quizás no están así. La segunda es, pregunta si están activamente invirtiendo. Porque mucho negocio de VC, a veces un VC está levantando plata. Entonces vos tenés llamadas, parece reinteresado, pero preguntale, ¿cuál fue tu última inversión?
Porque quizás dicen, no, estamos todavía levantando el fondo. Ah, ok. Entonces no cuenten con ese VC quizás para ahora. O pregúntenle cuándo crees que podés invertir. Pregunten la tesis, como dijo Alan. O sea, ¿cuánto invertís y a qué evaluación y en qué momento? Y hagan su diligence también. No acepten plata de cualquiera. Que a veces puede ser para quilombo. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Alguien del público quiere hacer una pregunta? Sí. Sí, nos preguntó, perdón, ¿en qué momento hicimos break-even? Que es básicamente en qué momento ganamos más de lo que gastábamos, ¿no? Que afortunadamente en nuestro caso fue una decisión porque fuimos creciendo, entonces nosotros a conciencia al tener plata por haber levantado capital, siempre gastamos más de lo que tuvimos. El break-even llegamos los últimos 3 meses antes de vender la compañía. Los últimos 3 meses nuestras operaciones fueron break-even. Así que como para un ejemplo, ¿no? De que a veces puedes... O sea, ¿cuántos años de no break-even? Y tres y monedas. Ok. ¿Alguna pregunta más? Allá. Entonces, si ¿tenían alguna estrategia de exit desde el inicio o cómo fue cambiando esa estrategia? A ver, la realidad es que sí y no. Nos imaginamos quién nos podía adquirir, por ejemplo, Visma, cuando los conocimos, dijimos, esto nos pueden adquirir. Pero la realidad es que nosotros siempre apuntamos a ir lo más alto que podamos, ¿no? O sea, dijimos, bueno, después vemos, porque al principio es muy difícil. Nuestro MVP fue un bot que hablaba por Slack con empleados y te decía quién se estaba por ir y quién no. Después le sumamos 4 módulos más, le agregamos un montón de funcionalidades. Entonces, tu tecnología va evolucionando, entonces tu visión también, y vas entendiendo hasta dónde puedes llegar. Y esa amplitud de tu visión y de tu tamaño de mercado hace que tengas más exits posible. Entonces, al principio es como muy divergente, es como voy viendo por dónde va. Así que no es que tuvimos una estrategia de, bueno, hagamos esto y en 2 años se la vendemos a Isma. No, es mentira si decimos eso. Ahora bien, a la vez, siempre estuvimos cerca de quienes creemos que tenían que estar, que podían ser. No, y para darte un ejemplo más de eso, uno de nuestros angels, investors, le había vendido una compañía a Visma antes. Y también sabíamos que era bueno sumarlo a él, más allá por toda la expertise que tiene, por tener esa relación cerca también, ¿no? O sea, de nuevo, no fue buscado, no fue a propósito, porque podía salir con cualquier otra compañía también si se vendía para otro lado, pero nada. Dale. La pregunta fue, ¿por qué no fuimos a Estados Unidos directo y estuvimos en la TAM? Creo que lo discutimos mucho eso. Y ir a Estados Unidos requiere mucha inversión, requiere levantar muchísima inversión. Tipo, realmente 5 o 10 veces más de lo que levantamos para crear todo un mercado donde nosotros no tenemos experiencia, ¿sí? Porque nosotros ya habíamos vendido por Latinoamérica, habíamos estado en México, Chile, Argentina vendiendo fuerte, pero no teníamos experiencia en Estados Unidos, no sabemos cómo se trabaja al 100% con una startup. Sí, habíamos vendido antes, puntualmente Guido había vendido en Estados Unidos con su empresa anterior, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, primero eso, y requiere mucha plata porque un comercial ahí se te puede ir $250.000 al año, ¿no? Solo en eso, en ese comercial. Y si no te funciona, andá, es un quilombo, ¿no? Porque tardaste 6 meses hasta entender que no te funcionaba y después tenés que cambiarlo por otro, un montón de guita realmente se te va. De hecho, me acuerdo de una charla con Pato de Mural, que nos dijeron, ellos tardaron 3 rondas, si no me equivoco, en entender cómo vender en Estados Unidos. Así que imagínate. Así que creo que fue por eso principalmente que nos fuimos. ¿Y la otra? Está buena. La pregunta es, ¿cómo fue migrando la visión de producto desde el proceso de design thinking hasta por ahí lo que es hoy Lara, ¿no? Para en resumen. Y yo creo que muy poco, la verdad. O sea, obviamente adaptamos 1000 cosas, le dimos vuelta a algunas partes, adaptamos a diferentes tipos de clientes también la misma solución, pero cambió muy poco y creo que algo que estuvo bueno y cada tanto hacemos nosotros mismos es
revisar el documento inicial que habíamos hecho donde enumerábamos todas las problemáticas que tenían los equipos de HR y los equipos mismos, las personas que trabajan en un equipo, en una empresa, y se veía muy claro el problema, es muy fácil de identificar, es muy fácil de ver, obviamente después de todo el laburo que habíamos hecho. Entonces, yo creo que lo que se mantuvo constante es el problema, por ahí fuimos adaptando diferentes formas de ir atacando ese mismo, el mismo problema, pero en el core siempre fue lo mismo, Lara, por eso. Perdón, aclaración nomás. Vos hablaste de visión. El producto, el primer producto, como hicimos un buen proceso de discovery, se quedó, o sea, la problemática que atacaba era la misma y casi igual. La visión sí cambió un montón, por las dudas. Porque digo, al principio, como dije, le comentaba a él, hacíamos una funcionalidad y era, ¿qué vamos a agregar después? No teníamos ni idea, nos imaginábamos. Eso fuimos aprendiéndolo. O sea, íbamos con un cliente y te decía, che, quiero esto. Y tiene sentido. ¿Y qué hay en el mercado? El mercado va evolucionando, tu visión de producto va evolucionando. Siempre nuestro trabajo fue ver, che, en 3 años en dónde va a estar la compañía. Y pasa mucho en SaaS, sobre todo, que es, arranco con, parece que tu tamaño de mercado es una cosita así chiquita, porque arrancás con una funcionalidad y decís, esto es un feature, ¿no? Ahora, cuando empezás a agregarle otro feature y te convertís como una plataforma all-in-one, ya pasaste a ser como toda una plataforma más que un feature, ¿no? Y ese es el desafío mucho en SaaS. Última pregunta. ¿Nadie? Ok. Chicos, muchas gracias por venir y felicitaciones.